Mm. Listo. Entonces, mi nombre es Steven Quesada, soy egresado del programa de maestría de la Universidad Federal de Ouro Preto en Brasil y hoy les traigo la invitación y una buena noticia a que a todos los interesados, si algún momento es el próximo año o sea futuro, que si desean postular para una beca de maestría que cubrirían los 2 años de este proceso. Entonces voy a compartirles una pequeña presentación, voy a tener también una participación del profesor Daniel y Milton, que son profesores de este posgrado, y Luciano es un estudiante también de la Universidad Federal de Ouro Preto del programa y es el representante a nivel de los estudiantes de la generación. Entonces, por eso también surge la invitación. Entonces, voy aquí a compartir. ¿Sí se está viendo? Sí, Steven. Ok. Entonces, la invitación es, venha a estudiar a Brasil, Minas Gerais, Ouro Preto. Entonces, ese es con lo que hoy quiero empezar. Como les dije, mi nombre es Sten Quesada, profesor Milton, Daniel y Luciano. Entonces, en esta presentación, la idea es hablar sobre mi experiencia personal, una parte de la beca de la OEA, el programa de maestría de la Universidad Federal de Ouro Preto y algunas preguntas que van surgiendo en el camino. Entonces, primero, es importante antes de ir a estudiar o elegir el país, saber qué es lo que hay y dónde me voy a desenvolver mi vida, porque aparte del estudio, es como dónde voy a colocarme, digamos, los 2 años de mi vida y si es un lugar que cumple como mis expectativas, si es un lugar adecuado para mi persona. Entonces, quiero iniciar con un pequeño video, digamos, que lo que podemos encontrar en Brasil, a pesar de que es un lugar muy, muy, muy grande, que no da tiempo en conocerlo en muchos meses. Entonces, algo pequeño de lo que ofrece este país. Sí se escucha, sí. Sí. Ah, o Brasil. Somos fortes, somos plurais, somos continental, multicultural, somos criativos, somos alegres, somos receptivos. Somos muitos países dentro de um só país. Somos belos por natureza. Um dos países com maior diversidade de belezas naturais do mundo. Somos mais de 210 milhões de brasileiros. Temos chapadas, temos praias, montanhas, serras, selvas, florestas, temos rios, diversos biomas, temos maravilhas do mundo. Temos índios, brancos, negros, temos tudo e tudo se mistura no turismo. De norte a sul, o turismo está em todos os estados, movimentando as economias locais e é mola que impulsiona a economia brasileira. O turismo representa 8% do PIB. São mais de 7 milhões de empregos diretos e indiretos. Movimenta mais de 50 diferentes segmentos da economia. Hotéis, restaurantes, transporte, guias locais, museus, parques, profissionais autônomos e muitos outros. Temos uma das maiores indústrias do setor no mundo. Mas não é só sobre números. É sobre pessoas que vivem e sobrevivem do turismo. São milhares de famílias que trabalham e dependem do turismo. É sobre regiões que têm no turismo sua principal indústria e fonte de renda. E para que tudo isso aconteça, você é o personagem principal. Essa indústria precisa que você continue viajando. E o Brasil precisa de você viajando pelo Brasil. O Brasil tem potencial, tem vocação e tem paixão pelo turismo. Teremos que ser mais sustentáveis, valorizar as nossas belezas, nosso povo, desbravar o nosso Brasil com cuidados e segurança. É o momento do Brasil ser o seu destino.
Temos muito a explorar e continuar se superando a cada dia. Viaje pelo Brasil com seu agente de viagem. O Brasil inteiro depende de você. Entonces ese es un video pequeño, digamos, de lo que puede encontrar, digamos, en Brasil. Entonces, desde mi experiencia, yo soy egresado del bachillerato y licenciatura de la Universidad Nacional. Logré intentar buscar diferentes maestrías durante el periodo después de terminar la licenciatura, pero en ocasiones se volvía un poco complicado porque las becas y todo eso era un poco, digamos, tal vez de desconocimiento, entonces había que buscar mucho y no estaba tan cerca al alcance. Y hasta que logré por fin, gracias a la fundación de Daniel Orey y también a una beca que me dieron en Brasil, terminar mi maestría de 2 años, de manera, digamos, estuve 1 año y medio virtual por la pandemia y después hice mi otro semestre, digamos, presencial. Entonces, la maestría académica en educación matemática de la Universidad Federal de Ouro Preto le permite vivir y recibir clases en un patrimonio histórico de la humanidad, como es Ouro Preto, que es esta la imagen. También le permite conocer personas maravillosas, digamos, de todas partes del mundo. Pues, aparte de los cursos de maestría, también se reciben cursos de portugués. Entonces, le permite conocer muchas personas. Y Ouro Preto es una ciudad histórica. Entonces, es increíble, digamos, vivir, digamos, en esta ciudad. Y también tiene muchas cataratas y mucha naturaleza. Entonces, es muy armonioso vivir, digamos, en este lugar. También Ouro Preto es considerado, digamos, por las iglesias y como son patrimonio histórico, digamos, de la humanidad, entonces se mantiene una arquitectura de barroco mineiro. Ahí parte, digamos, de lo que usted puede encontrar dentro de la iglesia y apreciar, digamos, el arte. Entonces, ¿por qué les traigo esto? Porque es importante el contexto en el que se emerge la universidad y cosas importantes. Y también me permitió, digamos, después de terminar este posgrado, consolidarme como la tesis de maestría como investigador en etnomatemática desde la corriente de Uratán de Ambrosio. Les voy a mostrar un pequeño video, digamos, de lo que es Ouro Preto, donde está ubicado en sí la universidad, para motivarles a estudiar en esta universidad. A cidade mineira, que já se chamou Vila Rica no passado, é famosa por sua arquitetura barroca e suas construções históricas. Visitar Ouro Preto é como voltar ao passado do Brasil, com suas várias igrejas, a Praça Tiradentes, capelas e ladeiras com toda a arquitetura do período colonial preservadas. Mas Ouro Preto não é apenas história. Além de toda a sua riqueza histórica, lá você também encontra belas paisagens naturais, um inesquecível carnaval e, claro, muita comida mineira. Ouro Preto atrai muitos turistas durante todas as épocas do ano. Se você pretende conhecer essa cidade maravilhosa, confira agora o que fazer em Ouro Preto e aproveite tudo que a cidade tem para lhe proporcionar. Centro Histórico de Ouro Preto. É no Centro Histórico que você vai ter contato com muitos dos principais pontos históricos da cidade. É como se fosse uma verdadeira imersão no período colonial. A cada passo, você se encanta por uma construção diferente, pois Ouro Preto mantém sua arquitetura colonial preservada. Os principais locais que você deve conhecer no centro de Ouro Preto são: Praça Tiradentes. Começando pela famosa Praça Tiradentes, ela é um dos principais cartões postais de Ouro Preto e deve ser visitada pelos turistas que buscam conhecer mais sobre a história da região. O Inconfidente Tiradentes, quando foi morto, teve sua cabeça exposta no local, daí seu nome. Além disso, a Praça Tiradentes possui alguns restaurantes, lojas e hospedagens próximas também. Igrejas de Ouro Preto.
A cidade possui muitas igrejas e todas elas belíssimas, as quais chamam a atenção de muitos visitantes não necessariamente pela religiosidade, mas por suas arquiteturas barrocas impecáveis, podendo ser consideradas verdadeiras obras de arte. Dentre elas, estão Igreja Nossa Senhora do Pilar, Igreja Nossa Senhora do Carmo, Igreja de São Francisco de Assis, Igreja de São Francisco de Paula, Igreja Nossa Senhora da Conceição. Cada parede, pinturas e pilares dessas igrejas ajudam a contar um pouquinho da história de Ouro Preto desde a época em que era a antiga Vila Rica. É um passeio imperdível. Museu da Inconfidência Mineira. Bueno, ahí un pedacito, digamos, de lo que es la ciudad de Oro Preto. Entonces, entrando en materia, la beca, digamos, que ahorita está disponible para personas, digamos, extranjeras, en este caso, digamos, para nosotros, sería la beca de la OEA, que es un programa de movilidad internacional, es un grupo de cooperación internacional de las universidades brasileñas que da continuidad en su tradición al programa de becas para estudiantes internacionales interesados en estudiar una maestría o un doctorado ofrecidos por las universidades asociadas para los estudiantes de los 5 continentes. Entonces, hay un espacio, digamos, para estudiantes extranjeros. Entonces, si ustedes se meten, digamos, en las becas de la OEA, ahí, digamos, está aquí el sureste, Minas Gerais, que es la Universidad Federal de Oro Preto, la UFOPE, y aquí está ya agregado el programa de posgrado en educación matemática en Oro Preto. Aquí hay muchas posgrados de todas las áreas, que para si alguno conoce, alguna persona interesada en eso, ahí está la información colgada, digamos, en eso. Entonces, este edital se abre una vez al año, digamos, y antes yo no podía postular, digamos, a este edital porque no estaba el ligamen con el programa de educación matemática. Y este año, desde el año pasado, ya empezó a regir, entonces, con toda tranquilidad ya pueden postular, digamos, a la beca, que es lo más importante y lo más preocupante, digamos. Aspectos importantes, es bueno que se maneje un nivel de portugués básico para comunicarse. Yo me atreví, digamos, a lanzarme y sin saber absolutamente nada de portugués. Al principio se me hizo un poco complicado, pero conforme me fui ambientando, ahí hice un gran esfuerzo para poder lo que es las exposiciones, entrega de tareas. Entonces eso es importante. La beca la está ofreciendo la organización de CAPES, que cubre 24 meses y es alrededor de $420. Si se ocupa un seguro de viaje, que eso es un poco que lo pueden solicitar aquí en Costa Rica, una visa y un CPF que se solicita en la Embajada de Brasil. Y tener acceso, cuando usted ya es becario, puede tener acceso a la universidad y no necesitaría pagar los créditos, pues es una universidad federal. Eso es muy importante, que el candidato seleccionado debe tener condiciones de mantenerse en el periodo de su llegada a Brasil hasta el primer pago de la beca. O sea, para cubrir lo que es la visa, el tiquete de aéreos y el primer más o menos mes. Brasil no es un país muy caro comparado con Costa Rica, entonces da para vivir con $420. Los requisitos para solicitar esta beca, digamos, de la que fomenta la OEA, pues la información está en los 3 idiomas, en inglés, español, portugués y francés, en 4 idiomas. También tenemos, Costa Rica tiene una relación diplomática con Brasil, entonces eso nos beneficia para poder solicitar, no tener nacionalidad brasileña, ser extranjero, encontrarse en buenas condiciones de salud y tener la capacidad, como había hablado, del pasaje, del tiquete aéreo, el trámite de la visa y el seguro médico. Y también presentar el diploma ya de bachillerato o licenciatura, convalidado por la Casa Amarilla, que eso es un trámite burocrático. El cronograma inició las inscripciones en línea a partir de ayer, si no me equivoco, el 29, ¿sí? Y termina alrededor del el 14 de agosto. Ese edital es para solicitar, digamos, propiamente la beca y se abre año con año. Entonces, si no lo van a hacer este año, lo pueden hacer dentro del otro año o dentro de 2 años o cuando puedan, digamos, se sientan preparados para solicitarlo. Tal vez el profesor Milton y Daniel me ayudan
esta parte que el programa de posgrado de educación matemática, que es lo que viene a hablar. Entonces, antes de pasarle la palabra al profesor Milton y Daniel, les voy a presentar un pequeño video de lo que es el programa. O mestrado profissional em educação matemática busca articular a teoria à prática para ampliar a capacitação profissional e a pesquisa científica na área. Nesse sentido, seu propósito é formar pesquisadores docentes na área de educação matemática para atuarem em todos os níveis de ensino e desenvolverem pesquisas que concorram para o avanço do saber e do fazer educativos. O curso tem como público-alvo professores de matemática que atuam na educação básica ou no ensino superior. O programa se apresenta como um espaço para pensar os processos de ensino e aprendizagem da matemática nos diferentes contextos socioculturais e a sua relação com a figura do professor em sala de aula. O mestrado profissional em educação matemática da UFOP, ele tem como diferencial uma integração harmoniosa entre a teoria e a prática. Isso acontece na medida em que os docentes e discentes, todos profissionais, articulam as demandas oriundas das escolas nas quais atuam, e no nosso caso docentes da universidade, com pesquisa aplicada. O mestrado profissional em educação matemática, ele está alocado no ICEB, que é o Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da UFOP, e ele conta com um espaço, uma área própria, que é composta por 2 salas de pesquisa, uma sala do Núcleo Interdisciplinar de Estudo e Pesquisa em Educação Matemática, salas dos professores, um laboratório de informática e, além disso, ele conta com áreas comuns de uso do ICEB, como a biblioteca do ICEB, o auditório do DEMAT, auditórios do ICEB, outros laboratórios de pós-graduação, ou seja, ele tem um espaço interessante do qual os alunos podem desfrutar e fazer uso. Para garantir a interação, o programa promove com frequência eventos para a divulgação da produção científica realizada por seus pesquisadores. A duração do curso é de 2 anos e meio, sendo possível, em casos especiais, concluí-lo no período de 2 anos. O curso é muito bem avaliado pela CAPES e sua nota é 4, numa escala na qual a nota máxima é 5. Isso expressa o reconhecimento pela qualidade da produção científica gerada por docentes e discentes, bem como seu impacto social. Para saber mais informações sobre o curso, sua área de concentração, suas linhas de pesquisa e sobre o currículo e formação dos docentes da pós-graduação em Educação Matemática da UFOP, acesse ppgedmat.ufop.br e venha você também ser mais UFOP. Entonces, tal vez el profesor Milton, sí. ¿Me escucha, profe? Espera um pouco aqui. Sim, agora está bem. Ok. Escutam? Sí. Está bem. Nós outros em Brasil temos 2 tipos de maestria. Uma é profissional e outra é acadêmica. Hasta 3 anos atrás, nossa maestria era profissional, agora é acadêmica, mais direcionada para as investigações e não para as salas de classe, por exemplo, de aula. ¿Verdad? A maestria profissional é mais direcionada para uma investigação que se realiza para os professores ou maestros que são pesquisadores ou que são investigadores, nesse caso. Nossa maestria agora é acadêmica, mais direcionada para as investigações. E também são 2 anos, porque no vídeo falava sobre 2 anos e meio, não somente 2 anos em esta categoria de maestria. Temos 3 linhas de investigação em nosso programa. A primeira linha é relacionada com a formação de maestros ou de professores em la educação matemática. A segunda linha de investigação é direcionada para a enseñanza superior, para o 3º grado, como chamamos em Brasil, ensino superior, enseñanza superior, e com por exemplo, investigações em modelação,
e outras áreas mais avançadas das matemáticas, pero direcionado para a educação matemática. E a linha 3, que Steven estudou em Brasil, que é mais relacionada com a diversidade, a pluralidade cultural e também com a educação inclusiva, com as etnomatemáticas, com a história das matemáticas e com outras áreas, educação matemática crítica e outras áreas relacionadas com a diversidade social e cultural. Então, se queres, puedes escolher uma dessas 3 linhas para estudar com nós outros aqui em UFOP, em Brasil. E também há outros programas em UFOP que estão oferecendo, por exemplo, becas, verdade? Não somente a educação matemática e não somente a maestria, mas outros programas de educação ou de áreas diversas que temos aqui em UFOP e também de doutorado. Nós outros não temos doutorado em educação matemática ainda, porque estamos fazendo uma aplicação esse ano e devemos ter uma resposta até dezembro desse ano sobre a aprovação ou não de este programa em educação matemática, de doutorado em educação matemática, que será o primeiro do estado de Minas Gerais, em Brasil. Então, não sei se tienes mais perguntas, pero tienes um supervisor, que chamamos de orientador, verdade? Que podem acompanhar vocês em todo esse 2 anos de processo de estudo aqui em UFOP. Em geral, as atividades do programa começam em março de cada ano. Então, por exemplo, esta beca, há um processo todo de seleção, claro, de estudantes, mas creio que termina, não me recordo a data, outubro, verdade, Silvia? Sí. Outubro. Eso va a hablar Pero Luciano. Ajá, también. sí, as atividades de maestria começam somente em março do próximo ano. Pero há um período de matrícula, um período de verificação de documentos, e Silvan falou um pouco sobre isso também, que todos os diplomas e documentos têm que ser validados por o governo de Costa Rica, Silvan? Así es, por la Casa Amarilla. Sí. ¿Verdad? Sí. E para que tenham validade em Brasil. Então, são coisas que temos que poner atenção quando esse tempo chega com mais efetividade. Não sei, Daniel, se queres falar algo sobre isso? No, actualmente Milton está hablando bien sobre nuestro programa de educación matemática y también, como él dice, como Steven dice, que tenemos otros mestrados, especializaciones, un pocos doutorados en otras áreas. Y estamos aquí esperando ustedes. Okay. Luciano, tal vez. Gostaria de falar em português, mas irei falar um pouco pausadamente para que possam me compreender. Bom, eu sou Luciano de Santana Rodrigues, nasci na cidade de Amarante, no estado do Piauí, e fiz a licenciatura em matemática no Instituto Federal do Piauí, também no meu estado. Atualmente estou fazendo mestrado em Educação Matemática na Universidade Federal de Ouro Preto. Vocês podem ver no mapa, é aproximadamente 2.000 quilômetros da minha cidade até Ouro Preto. Ou seja, eu também viajei bastante, não tanto igual Steven viajou da Costa Rica para o Brasil, mas estou longe de minha família também, estou dedicando somente ao mestrado. E, para ter essa dedicação maior,
eu consegui a bolsa, a beca, da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, CAPES. Então, bom, o Steven já mostrou, né, algumas fotos. Essa primeira foto é a entrada principal da UFOP, e dentro, passando dessa entrada, tem vários departamentos que abrigam esses outros cursos de graduação, de mestrado e doutorado. E essa segunda foto é a entrada do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, ICEB, onde fica o curso de Educação Matemática, onde eu faço o curso. Bom, os professores já falaram também, o Steven, o mestrado para os brasileiros, que também, no caso do Steven, ele entrou por um processo de seleção, que geralmente se inicia em outubro. Ou seja, em outubro, inicia o processo de seleção com o lançamento do edital e as inscrições. Esse processo geralmente finaliza em dezembro, ou seja, o processo dura de outubro até dezembro, e o ingresso no curso em março do ano seguinte. A duração são 24 meses. No meu caso, eu entrei em março de 2022 e tenho até fevereiro de 2024 para concluir o curso. E as bolsas, para quem ingressa pelo edital, tem a bolsa da CAPES, o FOP e FAPEMIG, que é uma instituição do Estado de Minas Gerais. E a CAPES é uma instituição federal. Todas essas bolsas são no valor de R$ 2.100. Como o Steven falou, no Brasil, esse valor dá para viver, não com muito conforto, mas conseguimos viver. E também, para conseguir essa bolsa, tem um processo de seleção. As linhas de investigações, como o professor também já falou, né, são 3 linhas: formação de professores, processo de ensino e aprendizagem matemática, e a terceira linha, que eu faço parte também, né, História, Cultura e Inclusão em Educação Matemática. E para vocês conhecerem melhor o programa, eu sugiro acessar o site, né, que está aqui embaixo, ppgedmate.fop.edu.br. Bom, passei. Na minha pesquisa... Oi, Steve? Na minha pesquisa, né, ela está intitulada atualmente como Agricultura Familiar em Educação Matemática, Etnomodelagem e Etnomodelos da Produção de Arroz. Ou seja, eu estou pesquisando sobre como os agricultores familiares da minha cidade, em Amarante, no estado do Piauí, eles trabalham com a matemática no dia a dia, e vou tentar trazer esses conhecimentos para o ensino da matemática. O objetivo geral, né, também é compreender como o conhecimento de matemática relacionado com o cultivo de arroz da agricultura familiar pode ser etnomodelado através da elaboração de etnomodelos com o objetivo de desenvolver os conteúdos de área, volume e estimativas. E, atualmente, essa pesquisa, eu estou na parte de transcrição, análise e redação do texto para a qualificação, que está prevista para julho de 2023. Okay. Bueno, pues Luciano es un estudiante también, digamos, que participa en la maestría, digamos, de enseñanza de la matemática, y por eso la invitación, digamos, para que conversara con nosotros. Una cosa importante que aquí todavía no ha salido el edital, digamos, del 2024, que sale, ya está pronto, me imagino, a salir. Entonces, una cosa que lo que piden ellos, digamos, ellos hacen, para poder ingresar, un examen, bueno, aquí está toda la información, hacen un examen, digamos, de inglés instrumental. También es importante llevar un anteproyecto, en el anteproyecto como los objetivos, un marco teórico. Ellos le dan un espacio para la defensa del anteproyecto. Y aquí está, es interesante porque la postulación es con respecto a las líneas de investigación y con respecto a los profesores. Bueno, aquí está cómo se saca la nota, digamos. También hay un currículum que hay que enviar, un currículum LaTeX,
que es propiamente una plataforma brasileña, que uno se mete y ingresa sus datos. Y aquí quería mostrarles que, bueno, los procesos siempre inician en octubre, la inscripción, y es por, digamos, cada profesor tiene un espacio disponible. Entonces, usted quiere, yo quiero estudiar con tal profesor, tal proyecto y tal línea de investigación. Entonces, eso es importante, digamos, tomarlo en cuenta, digamos, para futuras maestrías, porque es casi funciona igual. ¿Ves? Aquí hay 4 espacios para la línea 1, 3 espacios para la línea 2 y 5 espacios para la línea 3. Entonces, eso es como curiosidades y cosas importantes, digamos, como cultura que hay que saber cuando uno va a postular, digamos, a una maestría. Vamos a ver. Steven, Sí, ya. creio que esses espaços para cada linha não inclui essas becas. Exacto. ¿Sí? Entonces, es una beca, es un espacio a más. Exacto. ¿Sí? Ah, ¿Sí? ya entiendo. E não sei se o processo é o mesmo, porque não sei como está escrito em el detalhe. Ajá. Talvez o processo não seja o mesmo. Ajá. ¿Eh? Ajá, eso es lo que trae hoy, digamos, que propiamente lo que está abierto ahora es la beca digamos, para el dinero de la maestría. Después de hacer ese proceso Sí, de la claro. beca, tiene que hacer el proceso de ingreso a la universidad. O sea, Sí, claro, y claro. los dos tienen que ser aprobados, tanto digamos, la beca como el ingreso, digamos, a la universidad. Porque usted tiene que concursar con todos los estudiantes, digamos, que van a postular. Sí, claro, pero la entrada são processos que são distintos. Ajá, Sí. exacto. Entonces, no sé si hay preguntas, dudas, curiosidades. Entonces, digamos, esta beca de la OEA está abierta para todas las universidades de maestría y doctorado en Brasil. Entonces, si alguno quiere, digamos, el propio hoy, digamos, lo que traemos es de la enseñanza de las matemáticas en la Universidad de Ouro Preto. Pero si alguno está interesado, es el mismo proceso, digamos, para cualquier tipo de universidad. Que ya está publicado, nada más uno busca becas de la OEA y ahí sale todo, se despliega toda la información. Está la información en español también, en portugués y en inglés. Si ven una consulta nada más para efectos de los estudiantes. Se indica que pueden postular con bachillerato o licenciatura, ¿verdad? Exacto. Ajá, bachillerato. De las dos, ¿verdad? De las dos titulaciones. Ajá. Y para efectos de la beca como tal, digamos, los requisitos, entiendo, son distintos a los requisitos de ingreso a la maestría de los requisitos para la beca. Entonces, Exacto. un poco nada más poder diferenciar esos requisitos, si me haces Ajá. el favor. Ok, sí, aquí está. Entonces, los requisitos simplemente para la beca es tener un anteproyecto, la parte del seguro médico y el idioma es alternativo, o sea, no necesita presentar un idioma intermedio, digamos, de portugués. El idioma, digamos, la acreditación para el idioma puede ser durante todo el proceso, ya después de cuando está cursando la maestría. Son cosas básicas. No es así que cosas, digamos. Pero, Steven, para esta beca específica, Ajá, hay un espacio para esta beca. exacto. Portanto, se a pessoa passa em este processo, por exemplo, tienes uma beca. Exacto. Sim, sim. O processo é um pouco diferente, porque há uma beca em separado para essa pessoa, porque temos somente uma vaga, espaço, verdade? E uma beca para isso. ¿Entendes? Então, Sí. o processo é um pouco diferenciado. Sí, voy a pasarle aquí los links en el chat, digamos, porque ahí sale todos los requisitos, todos los. Sim, claro, claro. Porque depois vamos precisar, mas há uma beca em separado para este processo. Sí. Y la beca, digamos, y para entrar al programa lo que piden es un anteproyecto, la defensa del anteproyecto, un currículum y un examen. Então, tudo isso é necessário, mas tienes que ler como está em el processo que foi publicado. Steven, não sei, não há lido o processo, pero tienes que ler as orientações. Exacto.
de la publicación, de la para publicación. hacer qué tienes que hacer. Exacto. Sí. Sí, Sí, Steven, será muy importante, perdón, es importante, ojalá contar con los links para que los muchachos puedan tanto ingresar a lo de las becas como a lo del posgrado como tal. Tenemos dos consultas, bueno, creo que más en el chat. Y voy a permitirme leerlas para ir abordando cada una de ellas. Una de las consultas es de Katy Villalobos, que dice que si de casualidad únicamente hacen examen de inglés, que decías de inglés Instrumental. tal, ¿verdad? Pero es de inglés o también de la parte matemática o solamente No, solo es, es de digamos, inglés. Solo es un examen de inglés instrumental. Le ponen una lectura y unas preguntas con respecto a la lectura. Porque yo antes me asusté porque en ocasiones le piden la convalidación, digamos, de ese examen que hacen el TOEIC. Y entonces yo me asustaba porque yo decía, pucha, me duré como 2 años preparándome para ese examen y cuando vi al final era un inglés instrumental, una lectura y unas preguntas básicas de la lectura. Ok, gracias, Steven. Luego, Kenneth García nos pregunta la diferencia entre la maestría profesional y la maestría académica. Sí, la Sí, maestría, sí, hay, como dijo antes, hay dos tipos de maestría en Brasil. La maestría académica es más direccionada para los maestros de escuela básica. Entonces hay esta distinción entre los dos maestrías. Y también para los maestros que quieren seguir, por ejemplo, una trayectoria en la enseñanza superior. La maestría académica que tenemos ahora es más direccionada a las investigaciones. Entonces, no hay específicamente una correlación con la enseñanza en la escuela, mas una relación con las investigaciones. Por ejemplo, yo puedo hacer una investigación histórica sobre, no sé, por ejemplo, teorema de Pitágoras o algo así, pero no es necesario que tengamos, por ejemplo, una conexión con las salas de clase, con la escuela. Es más una investigación académica, no direccionada para las escuelas. En Brasil tenemos una cosa que se llama profesor investigador o maestro investigador. Entonces, cuando los maestros están en las escuelas, ellos también tienen que ser investigadores, tal vez de la propia práctica o sobre lo que pasa con los estudiantes en su clase. Pero los dos son iguales en importancia, ¿verdad? No hay diferencia en la titulación o en el diploma. No sé si fue contestada la pregunta, Kenneth. Sí, Kenneth García, no sé si se le contestó la pregunta. Eso que sí en el chat. Sí, ok, perfecto, gracias. Y Kenneth tiene la mano levantada. Adelante, Kenneth. Hola, hola, ¿qué tal? Yo quería hacer una pregunta con respecto a lo de la presentación del anteproyecto, ¿verdad? Que es que en realidad no estoy como del todo tan seguro porque venía de camino a casa, pero decía como que uno debe presentar un anteproyecto y que este sea aprobado, ¿verdad? El anteproyecto, o sea, yo presento ya el anteproyecto para ser admitido o antes de eso quedó tan claro. Si ya para, digamos, para el proceso de admisión a la maestría, yo tengo que llegar, o no sé si es que yo tal vez tuve alguna pérdida de información en el camino, la verdad, siendo muy honesto.
No sé si me entienden, no sé si me expliqué bien. Ok, Kenneth, es que se cortó el audio por momentos, pero nada más para estar claras, tu consulta es si el anteproyecto debe de estar aprobado para poder, o sea, como requisito para ingreso al posgrado, o si forma parte de, digamos, forma parte del posgrado como tal una vez que se ingresó. ¿Es así? Esa es tu consulta. Ok. Eu creio que Ok, é parte gracias. do processo. Pero, Steven, ¿tienes las orientaciones, las Sí, publicaciones? Sí. sí. Necesitamos Digamos, leer las ajá. orientaciones en esto, pero yo creo que es parte del proceso. No creo que hay necesidad de una aprobación previa. Tiene que enviar un anteproyecto como objetivos, Sí, marco teórico, una parte del metodológico para saber qué es lo que usted pretende investigar, qué es sí, lo que usted pretende, digamos, desarrollar en un proceso, digamos, para la tesis, digamos, de maestría. sí. Entonces, ese es el proyecto, el anteproyecto, digamos, que se habla. Pero no es Estamos requisito de nosotros admisión, perdón. Ah, es parte del no es requisito de requisito admisión. de admisión, Sí, es parte del requisito de en la admisión. beca y en la beca y en el proceso, digamos, de ingreso. Porque usted tiene que defender ese anteproyecto y exponerse, digamos, a ellos como parte del proceso. Porque una parte es el trabajo escrito, el trabajo que se exponga y el currículum látex. Pero no es un proyecto muy grande. Muy grande, exacto, es algo ¿Verdad? simple. Es una cosa para tenermos, para sabermos, por ejemplo, qué pretende estudar y cómo van a estudar y o que quieren estudar, cuáles son los autores y la fundamentación teórica y metodológica que van a emplear, por ejemplo, en ese proceso. Es para tenermos una idea de qué pretendes investigar. Ahí adjunté también el edital, digamos, lo de la OEA en español y en inglés. Y también para responderle a Katy Villalobos, sí, es más que todo eso, planteamiento del problema, marco teórico, marco metodológico y también los objetivos. Y puede ser algo de Costa Rica, como Steven estudió, investigó en Brasil. Exacto. No hablaste de su proyecto y de su disertación, ¿verdad? Su No, estudio. todavía no. No, recuerde que también tiene el espacio de José. Sí. Porque Steven estudió, investigó la danza Palo de Mayo en Costa Rica y todas las, una perspectiva más sociocultural, ¿verdad, Steven? Puedes Sí, hablar mejor que yo. sí, yo lo que propuse fue, digamos, la danza del calipso, todo lo que escogí una danza del calipso, que es la danza de Palo de Mayo, y entonces esta danza me permitió, digamos, modelarla desde un punto de vista sociocultural para una propuesta ya que enseñanza de las matemáticas. Entonces es más que todo, digamos, eso es lo que está relacionado a mi proyecto. Entonces, por lo menos en la línea 3, no puedo hablar sobre las otras dos líneas, puedes hacer. Me interesa mucho, me gusta mucho ¿cómo se dice? Aquelas rodas. Las ruedas de carreta. Esse seria um projeto muito interessante para estudar, não sei, verdade? Creio que muito importante também. Pero, e com Steven, por exemplo, a dissertação foi em espanhol, verdade? Porque tivemos uma autorização para ser em espanhol. Então, eu creio que português também não é uma dificuldade com relação a isto, verdade? Así es. Daniel quería hablar. Nós queremos implantar, por ejemplo, es la internacionalización de la educación matemática en Brasil. Para mí, Costa Rica está bien rico con posibilidades para investigaciones. Estoy loco para hacer un estudio etnomatemático, etnomodelaje de esas caretas
típicas con geometría y colores y todo. Mas ustedes también tienen esta posibilidad de estudiar el turismo, o problemas positivos, negativos de turismo, problema serio de transporte lá en su país, y cosas bien importantes de su comunidad, depende de dónde ustedes están viviendo. Exportação de bananos e qualquer coisa, turismo, transportação, crescimento da cidade, planejamento, e também café, bananos, coisas assim. E estamos com super interesse de esta possibilidade de criar uma investigação de ustedes mesmos, não de Milton e eu, mas o que é importante para investigar lá em Costa Rica. Então, isso é muito importante. Gracias. Otra de las consultas que hace Kenneth es si la maestría, digamos, bueno, un poco, creo yo que la pregunta, y voy a ampliarla, ¿cómo es el programa de la maestría como tal? ¿Lleva los cursos, lleva la aplicación y análisis de datos o recogida de datos y defensa del anteproyecto? O sea, un poco la descripción del programa de la maestría como tal. Sí, claro. Son 2 años. En el primer semestre hay 4 clases, 4 cursos, ¿verdad, Esteban y Luciano? Un curso de educación matemática como campo del saber, una electiva, no me recuerdo cuáles son las otras, ¿puede me ayudar, Luciano? De las disciplinas. Seminários. Seminário de investigação. Seminários de dissertação. Sí, seminarios de dissertación 1. Dissertación en Brasil es tesis de maestría, es el reverso, que en los Estados Unidos y también en países de la América Central. Entonces, son 4 disciplinas. Geometria e geometría, ¿verdad? Geometría y álgebra. Entonces, son esas 4 el primer semestre. Segundo semestre son más 4 disciplinas, ¿verdad? Seminario 2, que es para discutir los proyectos de los estudiantes, y tenemos también otra electiva después, análisis de, y creo que también una disciplina sobre marcos metodológicos para la investigación, ¿verdad? Y tercer semestre es solamente una disciplina de seminario 3, que continuamos con el estudio de los proyectos de los estudiantes, pero con relación a metodología de investigación y también con relación a los instrumentos de recolecta de datos. Y en el tercer semestre, todos hasta agosto, creo, ¿verdad? De agosto, sí, de tercer semestre, todos los, de cuarto semestre, ¿verdad? Agosto, sí, todos los estudiantes tienen que cualificar. Y en el último semestre, cuarto, hay solamente una disciplina también de seminarios 4, que en estos seminarios vamos a discutir sobre los procesos metodológicos para interpretar y discutir los resultados. Y la cualificación, la defensa, tienes que ser hasta febrero del próximo año. Entonces, ese es más o menos con relación a eso. Y quien tiene beca, hay tienes que hacer más cosas. Por ejemplo, como participar de eventos, se ven que todos estudiantes tienen, ¿verdad? Pero hay otras actividades para los estudiantes que tienen beca. Pero en general es esto, no sé si fue claro. Sí, muchas gracias.
Creo que cerraríamos acá para agradecerles la información. En el chat Steven colgó los links, bueno, también Daniel, ¿verdad? El link del posgrado, y además Steven colgó PDF sobre los llamados tanto a becas como a la convocatoria, me parece, del posgrado, Steven, Así es. para el próximo año. Entonces, para que los puedan descargar. Si les parece, para poder darle espacio a José Luis también que nos exponga la parte de México, si quedaron dudas para los compañeros, tal vez en el chat, y entonces a través del chat ahí les contestamos las dudas que hayan quedado pendientes sobre este posgrado. Nuevamente agradecerles a todos la presencia del día de hoy y la información que nos traen. Ojalá que nuestros estudiantes pues puedan aplicar. También Steven colocó los números de Correo, número de teléfono teléfono, pues, ajá, con toda libertad. para poder comunicar directamente con ellos y hacerles las consultas que requieran. Entonces, pues el agradecimiento, y voy a darle la palabra a José Luis para que nos exponga desde la parte de becas, en este caso para México. Adelante, José Luis. Muchas gracias. Bueno, gracias a los expositores también, Steven, el doctor Milton, doctor Daniel y Luciano por compartirnos esta información tan valiosa también. En mi caso, yo voy a hablar sobre las becas de posgrado en México y voy a referirme a una institución en específico que es el CIMBESTAF, pero el proceso, como lo voy a ir ilustrando, es el mismo para cualquier universidad en realidad en México y no solo para el posgrado de matemática educativa, sino cualquiera de los posgrados que haya en México. Entonces acá quisiera empezar por mencionar, como decía Steven, y creo que se nota que somos amigos y que fuimos compañeros de generación en la universidad porque la presentación está organizada muy similar a pesar de que no nos pusimos de acuerdo en cómo organizarla. Bueno, eso empieza como con una historia personal porque lo que yo voy a contar viene mucho de la vivencia que yo tuve en México. Y es una vivencia que nace a raíz de animarnos a participar en otros eventos que nos permitieron conocer esto. Cuando nosotros fuimos estudiantes, no tuvimos la oportunidad de tener charlas de este tipo, que nos hablaran sobre las maestrías y cómo aplicar. Entonces yo creo que ahora este esfuerzo que se está haciendo tiene que ser un poco más valorado por los estudiantes, ¿verdad? Porque son espacios que a veces no se dan. Entonces nosotros nos aventuramos a hacer una maestría, específicamente las 3 personas que estamos acá en el centro. Ya ahora tenemos una maestría, Steven que la hizo en Brasil, Gerardo que es el compañero que está de color verde que la hizo en Puerto Rico, una maestría en matemática aplicada, y mi persona que hizo una maestría también en educación matemática. Entonces, para que vean que de la carrera también uno puede aspirar a estudiar afuera, que no solamente son los de otras universidades, los de la Universidad Nacional también podemos hacer maestrías en el extranjero. En México, todas las maestrías se postulan a través del CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ellos ahí clasifican los posgrados, hacen como una especie de, como lo que hace SINAES en Costa Rica, que acredita los posgrados, pero en este caso nada más posgrados, y los clasifica dentro de varios tipos. En general, los 2 últimos tipos, que son las maestrías consolidadas o de competencia internacional, son maestrías que con solo el hecho de que usted ya quede admitido dentro de ese programa, ya tiene automáticamente la beca. Evidentemente hay que entregar documentos y más, pero con solo ingresar a ese posgrado, ya prácticamente su beca está garantizada. Y lo que voy a explicar ahora es un poco cómo es el proceso para postular a esta beca. Y lo voy a hacer refiriéndome al caso específico del CIMBESTAF, en el Departamento de Matemática Educativa, que fue el lugar donde yo estudié. Como decía Steven, cuando uno va a escoger el lugar donde uno va a estudiar, tiene que tomar en cuenta muchos aspectos, ¿verdad? Él nos mencionaba mucho la parte cultural, la parte
de aparte donde uno va a vivir, porque es un país donde va a dedicar al menos 2 años a estar ahí estudiando, pero también hay que buscar mucho también el prestigio académico, porque cuando volvemos al país, esa maestría hay que someterla a un proceso de convalidación por CONARE. Entonces, CONARE tiene que acreditar que que esos estudios son válidos en Costa Rica. Y algunas de las cosas que se toman en cuenta, por ejemplo, tiene que ver con la posición en la que está la universidad, la categoría académica que tiene la universidad. Entonces, en el caso del CINVESTAF es el centro de investigación número 1 en México, de acuerdo a distintos parámetros. Este es un parámetro, por ejemplo, español, que mide la calidad de los centros de investigación, y el CINVESTAF queda entre los primeros, y el número 3 en Latinoamérica. Siempre está entre los primeros 3, ahí se van variando con algunos de Brasil y demás, van compitiendo. Hay algunos que a veces queda de primero, a veces queda de tercero, y así va. Entonces, esa parte es muy importante, ¿ok? Considerar el nivel en el que se encuentra eso para efectos de la convalidación en nuestro país. En el caso específico del CINVESTAF ofrece 2 opciones. Una opción es la maestría en ciencias con especialidad en matemática educativa, y el doctorado en ciencias con especialidad en matemática educativa. Ambos tienen a nivel del CONACYT la máxima categoría, que es la categoría de competencia internacional. Eso significa que esos posgrados tienen el mismo nivel académico que podría tener cualquier posgrado de Europa o cualquier posgrado de Estados Unidos. Tienen el mismo nivel de exigencia académica. Para efectos de la maestría, que es en el caso en el que me voy a enfocar en la presentación, hay algunos requisitos de admisión, ¿verdad? Similar a los que tenían en Brasil. Acá se pide que haya un 100% de créditos de una licenciatura, aunque en realidad se puede postular con el bachillerato que tenemos nosotros. Nuestro bachillerato es equivalente a una licenciatura en México. En México no existe la opción de bachillerato. Entonces, ellos le llaman licenciaturas a un programa que dura 4 años, que sería el equivalente al programa de nosotros de bachillerato. Sí tengo que mencionar que hay mucha diferencia académica en alguien que haga la licenciatura en la Universidad Nacional, por ejemplo. Porque cuando empieza la maestría, hay muchos elementos de los primeros cursos de maestría que uno ya abordó en los cursos de investigación de la licenciatura. Entonces, sí se siente la diferencia académica, digamos, cuando uno llega allá a México, llega como con cierta ventaja en su formación académica. En el CINVESTAF, para ingresar a la maestría, no se pide que se presente un anteproyecto, pero sí se pide, por ejemplo, que haya un certificado oficial con un nivel al menos de B1 de inglés. Entonces, esa parte sí es como muy importante. A veces, por ejemplo, yo sé que con los cursos de inglés integrado que se reciben en la carrera hasta el nivel 4, yo sé que ese es el equivalente a el B1, porque lo que se pide es B1 en comprensión de lectura. Entonces, lo que se ve en la carrera es más que suficiente. De hecho, bueno, en el caso de Steven y el mío, cuando nos formamos no existía el inglés integrado como tal, sino eran 2 cursos de inglés instrumental. Y con esos 2 cursos uno puede pedir en la Escuela de Filosofía y Letras un certificado de inglés, y ese fue el certificado de inglés con el que yo presenté, y fue con el que yo logré ingresar a la maestría. Hay distintas fechas en las que uno puede postular. Por ejemplo, ahorita la convocatoria que está para ese año cierra precisamente el 2 de junio, que es ya la próxima semana cierra esta convocatoria, pero el CINVESTAF hace 2 convocatorias. Hace una para ingresar ahorita en agosto y vuelve a hacer una a final de año, que es para ingresar en marzo, sería para ingresar en marzo del 2024. Algo que se me iba para contestar las preguntas que iban haciendo en el chat también referente a esta. En el CINVESTAF sí se hace examen de matemáticas. Entonces, el temario uno lo puede consultar ahí en la página web que les estaba mostrando del Departamento de Matemática Educativa. Ahí está el temario de las cosas que se evalúan de matemáticas. Va cambiando mucho dependiendo del área que uno escoja, pero sí hay examen como tal. Aquí viene la parte de cómo es la maestría, que también fue una de las preguntas que se hizo por ahí, de cómo estaba conformado el programa. Como no se pide anteproyecto, la fase 1 del programa es una formación básica en investigación. Se reciben varios cursos, varios seminarios de investigación, cómo desarrollar una investigación en educación matemática, qué es la educación matemática como tal. Y cuando uno ingresa, tiene que escoger, eso sí, un área. ¿En cuál área desea enfocar su investigación? Si quiere hacer una investigación enfocada en la educación matemática para primaria, si lo quiere hacer para nivel de colegio, que es la educación media superior,
si lo quiere hacer específicamente en educación superior, o estarán las otras dos opciones, que es enfocar la educación matemática para, por ejemplo, el uso de la tecnología, o específicamente en las ciencias de la cognición. Entonces, uno tiene que escoger en su carta de motivos, cuando usted manda la carta de motivos al programa, tiene que tener una idea más o menos de en cuál de estas áreas le gustaría ubicarse. Porque dependiendo de eso, entonces así se asignan los asesores. Uno puede pretender un asesor. Si ya usted conoce a alguien o investigó en la página web y conoce más o menos el asesor, entonces cuando usted hace la carta de motivos, puede decir, quiero estar en el área de educación superior y quiero trabajar con el doctor tal. Y entonces, con base en eso, dependiendo de la cantidad de postulaciones que haya con ese doctor y la cantidad de espacios que tenga él disponible, entonces lo pueden asignar o no. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo postulé al área de educación superior, y de participar en eventos académicos, ya conocía sobre el doctor Francisco Cordero. Entonces, cuando yo postulé, pedí específicamente que quería trabajar con el doctor Francisco Cordero, y bueno, por dicha, el espacio se dio. Entonces, trabajé con él. El programa dura 2 años y culmina con un producto de investigación, que en este caso es una tesis, y el programa sí pide que esa tesis se acompañe con la publicación de algún artículo académico en alguna revista que esté evaluada por pares. No se pide que sea una revista digamos, de alto prestigio, que tenga un cuartil muy elevado. Básicamente con que la revista tenga revisión a ciegas por pares es suficiente para cumplir con el requisito de la publicación de maestría. Ya a nivel de doctorado, sí se pide que sea una revista más consolidada, de mucho prestigio. Que es indispensable, y que me hubiese gustado a mí tener un poquito más de claridad cuando postulé, que uno debe buscar una línea de investigación. Tiene que tener mucha claridad de cuál línea, no solamente el nivel en que quiere enfocar su investigación, sino en su línea de investigación, que fue algo en lo que Steven, digamos, sí sacó mucha ventaja, ¿verdad? Él se identificó que, a pesar de que en nuestra tesis de licenciatura nosotros no trabajamos la etnomatemática, él sí se sentía muy interesado por esta área, ¿verdad? Se preparó varios tiempos después de la tesis de maestría, de la licenciatura, con trabajos en etnomatemática, y definió que esa era la línea por la que él quería desarrollar. Entonces, mucho cuando estén en su etapa de la licenciatura y estén viendo ya, definiendo una problemática para investigar, esa problemática debe orientarlos a cuál es un área, una línea de la educación matemática por la que ustedes quieran definir, por la que ustedes quieran trabajar. Yo creo que la carrera, como está enfocada ahora, sí permite perfilar o conocer más cuáles son esas tendencias de investigación en educación matemática, y poder entonces tener mayor claridad de cuál es la línea de investigación por la cual ustedes van a optar en la maestría. En el CIMBESTAF, el CIMBESTAF es el Departamento de Matemática Educativa, es un departamento muy consolidado, ya tiene alrededor de 35 años con la maestría y el doctorado en educación matemática. Entonces, ellos tienen una amplia variedad de líneas de investigación que pueden ir desde la cognición hasta lo que mencionaba, por ejemplo, el profesor Milton, de equidad, de diversidad, de inclusión. Y están las otras que por ejemplo, se combinan un poco con lo que tenemos actualmente en la carrera, ¿verdad? Por ejemplo, enseñanza del cálculo y el análisis, los entornos tecnológicos en el aprendizaje de la matemática, la didáctica, la estadística, la probabilidad, la resolución de problemas, la prueba matemática, ¿verdad? Que por ahí mire que también está conectado Johan, que está haciendo en su tesis de licenciatura algo relacionado con la demostración en matemáticas. En el CIMBESTAF existe la opción de poder enfocarse también en esta línea de investigación como tal. Bueno, ¿y por qué también pensar en CIMBESTAF? Muchas veces cuando uno escoge el posgrado también tiene que ver cuál es el perfil de egreso, o sea, qué es lo que se espera que uno sepa cuando termina el posgrado, o a dónde aspira la universidad a que uno llegue con este posgrado. Al menos en el caso del CIMBESTAF, en el nivel de maestría, como bien señalaba el profesor Milton, hay varios tipos de maestría, la académica y la profesional. Las maestrías y el doctorado que ofrece CIMBESTAF son maestrías académicas, ¿verdad? Eso significa que están enfocadas directamente en la investigación, y en la investigación sobre los procesos de enseñanza de la matemática
sobre su aprendizaje y sobre los medios en los que se producen esta enseñanza y aprendizaje. También se espera que, por ejemplo, una persona que se egrese a este programa pueda dar críticas y asesorías acerca de situaciones específicas de la educación matemática, que pueda diseñar estrategias de enseñanza y que pueda asesorar el diseño de planes y programas educativos. Entonces, algo que yo siempre tengo muy marcado es algo que nos decía un profesor de la escuela, que es el profesor William Ugalde, que es que cuando usted escoja su maestría, siempre proyéctese en qué es lo que quiere lograr con esa maestría, a dónde aspira a llegar. Porque entonces, con base a eso que usted aspira a llegar, es con lo que usted tiene que escoger su maestría. Entonces, por ejemplo, yo me miraba, antes de escoger la maestría, yo me miraba formando profesores de matemáticas. Entonces yo decía, bueno, si quiero formar profesores de matemáticas, tengo que enfocarme en el área de la educación matemática. Y con base en eso fue que entonces hice el proceso de escogencia de la maestría. Y no voy a negar, digamos, que escogí México por la opción tan buena que ofrece de beca, que voy a describir ahorita. Entonces, trámites para poder postular acá, cosas que uno puede ir haciendo desde ya. Lo primero es que todos los títulos de la UNA se deben llevar a validar a la Vicerrectoría de Docencia. La Vicerrectoría de Docencia, uno lleva el título y ellos hacen un proceso de revisión, de verificar que efectivamente ese título fue emitido por la Universidad Nacional y le colocan unos sellos y firmas del Vicerrector de Docencia que hacen constancia de que efectivamente ese título es real y entonces una vez que ya tiene eso, uno debe llevar el título al Ministerio de Relaciones Exteriores para que le coloquen la apostilla de la Haya. Ya esa apostilla de la Haya es el que hace que el título que nosotros recibimos acá en Costa Rica sea un título válido en cualquier universidad del extranjero. Entonces, estos dos procesos son indispensables antes de poder postular. En ninguna universidad nos van a aceptar si no tienen esos dos sellos desde antes. La beca, aquí sí es muy importante destacarlo, las becas en México se solicitan una vez que ya uno está admitido en el programa. Entonces, primero uno se somete al proceso de admisión. Cuando ya está en el proceso de admisión y ya uno le comunican que está admitido, entonces el mismo departamento que lo admitió tienen secretarias que están prácticamente destinadas a gestionar todo el proceso de beca. Uno hace el proceso directamente con la universidad, con esa secretaria. En el caso de matemática educativa, en el departamento de matemática educativa está la secretaria a la que uno le entrega todos los documentos que ella le indica y ella es quien gestiona todo con CONACYT. Entonces, a partir de eso se otorga la beca. ¿Qué es importante tener en cuenta también? Que este trámite dura alrededor de 3 meses. Entonces, uno sí tiene que ahorrar dinero, un poquito de dinero desde antes, o a veces algunas, por ejemplo, me daba cuenta con algunos compañeros que iban de otros países de Centroamérica, ahora había mucha gente de Honduras, de Colombia también. ¿Qué hacían algunas personas cuando no lograban hacer este ahorro? Bueno, prestaban el dinero. Entonces, tenían ese dinero prestado y una vez que la beca se consolida, entonces a uno le dan la beca retroactiva, es decir, le dan la beca desde el momento que usted ingresó a la maestría. Entonces, esos 3 meses que uno sobrevive, digámoslo así, por cuenta propia, es un dinero que después la universidad le devuelve a uno. Entonces, al final, el dinero pues siempre va a estar ahí, nada más que hay que pues financiarse primeramente uno. La beca dura 2 años. Y se puede extender un semestre más, es lo usual. A veces las personas no logran finalizar la maestría en los 2 años, el proceso ahí de investigación a veces dura un poquito, entonces se extiende un semestre más y un semestre más se le puede dar adicional de beca. Aunque sí hay mucha presión, digamos, acá de parte de los asesores, sí lo van a uno como orientando para que a los 2 años ya uno tenga su trabajo de investigación listo para finalizarlo. ¿Qué es la beca? La beca en realidad es un monto económico. Ahorita anda alrededor de los 400,000 colones por mes, pero 400,000 colones por mes en México es más que suficiente para sobrevivir. ¿Okay? No hay que pagar nada en la universidad. Esos 400,000 colones son solamente para efectos de la alimentación y del pago del departamento donde uno vive. Usualmente en Sinvestav, cerca de Sinvestav, que es donde siempre alquilamos prácticamente todos, hay un edificio de apartamentos
que son apartamentos que son compartidos, tienen 3 cuartos, y entonces uno se organiza con los mismos compañeros de la maestría para alquilar un departamento. Cuesta alrededor de 90.000, 100.000 colones, más o menos, el costo del departamento. Y los otros 300.000 colones son para efectos de la alimentación. Como les digo, la universidad no cobra absolutamente nada. En Sinvestav no se paga nada, nada, pero ni las copias, chiquillos. La verdad es que no se paga nada. Ok, bueno, esa es una opción, la opción de el Sinvestav, que como les digo es el centro más consolidado en México, pero también en México hay otras opciones de universidades que ofrecen maestría en matemática educativa. Esa es otra universidad, que es la Universidad Autónoma de Guerrero. Es los mismos parámetros, no voy a entrar en detalles para efectos del tiempo, ¿verdad? Pero es exactamente lo mismo. Uno entra a la página web de la Universidad Autónoma de Guerrero, busca cuáles son las líneas de investigación. Por ejemplo, ahorita tienen abierta la convocatoria y ellos ahorita van a ofrecer la construcción social del conocimiento matemático, el desarrollo del pensamiento matemático y la didáctica y epistemología de la matemática. Esas son las 3 líneas que ofrecen. Ellos hacen un examen de inglés, pero el examen de inglés que hacen ellos es como el que mencionó Steven. Uno se conecta vía Zoom, ellos le colocan a uno una lectura de educación matemática en inglés, y con base en eso le hacen una serie de preguntas de selección única, respuesta corta en inglés, solamente de comprensión de lectura, muy parecido a lo que uno hace en los cursos de inglés de la Universidad Nacional. ¿Qué es lo que les recomiendo yo? Que cuando postulen a una maestría, hagan el proceso en más de una universidad. Yo al menos lo hice en 2, lo hice en Sinvestav y lo hice en la Universidad Autónoma de Guerrero. El compromiso viene después a uno cuando lo aceptan en las 2. A mí me aceptaron en las 2 y tuve que decir en esta, ¿verdad? Una vez que ya me aceptaron en el Sinvestav, dije, bueno, no, ya en esta no voy a continuar con el proceso, voy a quedar con el de Sinvestav. Porque pasa el caso de que hay personas que postulan y que quizás en una universidad le dicen que no, pero tiene que tener el chance de tener otra opción que le pueda decir sí, ¿ok? Bueno, esa es la de Guerrero, e igual, la beca es la misma, porque el programa que tienen ellos también es un programa bastante fuerte. Acá hacen un examen de didáctica a la matemática en Guerrero, pero el examen de didáctica a la matemática es básicamente que usted presente alguna investigación que haya desarrollado. En mi caso, yo lo que hice fue presentar cuál fue la investigación que hayamos hecho a nivel de licenciatura, y eso fue suficiente para acreditar el examen de didáctica de la matemática. Y ya como para ir cerrando, ¿por qué hacer un posgrado? Las preguntas que puede ser, ¿por qué tengo que hacer un posgrado? Número 1, porque, a ver, hay cierto conocimiento que a nivel de la licenciatura no tenemos en definitiva, que es a nivel de la maestría se profundiza mucho, un conocimiento de vanguardia. Las universidades que ofrecen posgrados de maestría y doctorado son universidades que generan mucha investigación, que por lo tanto van mucho más adelante en la educación matemática que lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Que nosotros no somos una unidad dedicada 100% a la investigación, nosotros hacemos también docencia. En este tipo de posgrado usualmente ellos se dedican meramente a hacer investigación, entonces hay una parte muy fuerte en esa. Lo otro es la creación de redes de trabajo que se pueden generar, y que inclusive si nos vamos a los orígenes, por ejemplo, de la Escuela de Matemática de la Nacional y de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica, mucho de lo que se hace en la escuela y de la creación de la escuela se dio a raíz de la experiencia que tuvieron personas que fueron a estudiar al extranjero, que vieron buenas prácticas del extranjero y que se trajeron para nuestro país. Entonces yo creo, aquí yo marco una diferencia muy grande, ¿verdad? Con el respeto que merecen las personas que han hecho estudios 100% virtuales. Yo sí noto una diferencia muy grande cuando uno va al país. Porque la creación de redes que uno puede hacer, tanto con los compañeros que van de distintos países de Latinoamérica, que pertenecen a distintas escuelas, que se formaron de una forma distinta, da un enriquecimiento muy, muy grande. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de compartir con gente que se formó para ser profesores de matemáticas en programas de Colombia, y la forma en que se forma un profesor de matemática en Colombia, si bien tiene algunas similitudes con nuestros programas de formación, también hay cosas que nosotros yo creo que podríamos aprender de qué hacen ellos, al igual que lo hacen en Honduras, por ejemplo, que solamente hay una universidad que forma profesores para todo el país. No como acá que tenemos, ¿verdad?
todas las universidades ofrecen formación de profesores, básicamente. Entonces, esa parte del crecimiento personal, el crecimiento académico y cultural es indispensable y solo se puede obtener, digamos, si uno va directamente al país y está conviviendo con el país. Y lo otro es por lo que señalo en la segunda parte del cuadernito, que es la dedicación exclusiva al estudio. Si uno va al país, en México, básicamente en México a uno le pagan por estudiar. No es para que uno trabaje, no hay que hacer horas asistentes, no hay que hacer horas de colaboración de nada. La beca es 100% para que uno estudie. Entonces, eso da una oportunidad de que la investigación que uno hace a nivel de maestría tenga un nivel de profundidad mucho mayor que el que podría tener si me estoy dedicando también a trabajar, a atender mi casa, ¿verdad? Que es la realidad que puede tener, digamos, una persona cuando hace estudios virtuales. Y lo último, pues es la participación en los proyectos de investigación. Al menos en el CINVESTAF, los doctores participan en diferentes proyectos. Esos proyectos tienen mucho financiamiento y esos financiamientos permiten que usted pueda asistir a congresos de prestigio en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita Steven y yo íbamos a participar en el congreso que se hizo en el 2021 en el IGME de China. Y, por ejemplo, a mí el CINVESTAF me iba a financiar ese congreso en China, pero bueno, se vino la pandemia y ya nos mandó virtual al IGME y ya no pudimos ir a China. Pero también genera la publicación de artículos y de libros. A veces publicar un libro es difícil por la parte del financiamiento, pero en este tipo de posgrados, ese financiamiento existe por distintos los programas. Bueno, espero que les haya al menos brindado una reseña general de cómo poder postular el programa. Como le digo, nada más basta con que usted busque el programa, vea que tenga consolidado o competencia internacional, y ya sea en matemática aplicada, en didáctica a la matemática, en matemática pura, puede acceder a los programas. Inclusive tenemos gente de la Universidad Nacional que ha estudiado matemática aplicada. Por aquí estaba Warner, lástima que se desconectó. Warner es egresado de la Escuela de Matemática y él hizo la maestría y el doctorado en matemática pura en México y ahorita está haciendo allá un postdoctorado. Bueno, lástima que no está por acá, que se tuvo que ir. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Voy a leer nada más la pregunta que tengo en el chat que había hecho Katy hace un ratito y le doy la palabra a Kenneth para las consultas. Katy Villalobos dice que qué tipos de cursos se llevan en la maestría. Supongo que particularmente, digamos, en la que vos llevaste. Y que dónde pueden encontrar más información sobre los proyectos y las líneas de investigación del CINVESTAF, pero este es de Gabriel, entonces ya casi la leo porque agrega más elementos. Tal vez la de Katy, luego Kenneth y luego la de Gabriel. Ok, bueno, estoy compartiendo ahí en el chat la presentación. Entonces ahí en la presentación están los enlaces a los dos programas. Básicamente en el de CINVESTAF uno ingresa a la página de matemática educativa y ahí está una opción que dice maestría y precisamente ahí hay una que dice línea de investigación. Ahí vienen todas las líneas, viene una descripción de qué es cada una de las líneas e inclusive viene cuáles son los profesores que están asociados a esa línea de investigación. Entonces ahí uno puede consultar inclusive el perfil de cada profesor para darse una idea más o menos de qué tipo de investigación es la que realiza, qué es lo que trabaja ese profesor, cuáles son puede leer inclusive hasta las tesis de los alumnos de cada uno de esos investigadores para darse también como una idea. Con el título uno se puede dar una idea de más o menos qué es lo que investiga ese asesor. Respecto a los cursos, al menos en el CINVESTAF, el primer año es de clases. Entonces uno lleva cursos de seminarios de investigación, cómo hacer investigación en matemática educativa. Llevamos, creo que son 4 cursos de cómo hacer investigación en matemática educativa y lo que se ve son distintas metodologías de cómo llevarla a cabo. Estudiamos distintas teorías de la educación matemática. Evidentemente, dependiendo del área que usted escoja, así va a ser el enfoque. Por ejemplo, en mi caso, yo he escogido el área de educación superior. Entonces, el enfoque era mucho en estudiar la socioepistemología, pero también veíamos los distintos enfoques teóricos. Y llevamos otros cursos que son el uso de la tecnología para la enseñanza de la matemática. Al menos en el área de educación superior no hay cursos de matemática como tal. Hay cursos de crítica de la matemática escolar. Entonces lo que hacemos es ver cómo, por ejemplo, Euclides,
cómo Euclides fundamentó la matemática, cómo era la matemática de Euclides, la original. Entonces nos vamos a hacer estudio de las obras originales de Euclides. Pero no es como que nos van a dar otra vez el curso de geometría euclidia y que nos van a decir los postulados de Euclides y que vamos a hacer demostraciones. No, ya esa parte, digamos, no se da. Sé que, por ejemplo, a nivel de educación básica, los que escogen educación básica, ahí sí profundizan en algunos cursos de matemáticas, pero es porque muchas veces las personas que hacen esa maestría en educación básica son maestros de educación primaria, que escogen hacer una maestría en educación matemática. Entonces a ellos sí les dan un componente fuerte de matemática. En los otros niveles no. Creo que con eso respondo, ¿verdad? Gracias, José Luis. Le doy la palabra a Kenneth. Ok, buenas tardes, José, hola, ¿qué tal? La pregunta va más que todo dirigida con el asunto de las becas, ¿verdad? Más que todo por el temor, y yo creo que ese es un temor de todas las personas que hemos sido becadas, y más aún que estamos de largo, ¿verdad? Al menos aquí en Costa Rica nosotros éramos becados y decíamos, bueno, si no me dan la beca, me regreso a mi país, ¿verdad? En el caso de cuando uno está en el extranjero, y usted lo mencionaba, es alrededor de 3 meses, ¿verdad? Que uno tiene que esperar más o menos, lo mencionabas por ahí. ¿Hay algún proceso, digamos, o hay alguna posibilidad? Yo creería que sí, porque está dentro de las posibilidades que no me aprueben la beca y que tenga que regresar, o sea, porque si uno uno se emociona y uno dice como quiero ir, ¿verdad? Pero también está el asunto de que hay probabilidad de que no me aprueben este sistema de becas. ¿Qué hago en ese caso? Evidentemente, para muchos, ¿verdad? Tendríamos que regresarnos a nuestro país o cómo hacemos. No sé si podría ampliar un poco esa parte, ¿verdad? Como desde su experiencia, desde lo que usted vivió, de todo lo que fue ese proceso y de lo que pudo conocer tal vez del caso de alguno o alguna compañera que le sucediera algo así, ¿verdad? Sí, bueno, cuesta mucho cuando uno cumple los requisitos y menos en el Simvestab porque él es o sea, como les decía, es de nivel de competencia internacional. Entonces, cuando asignan el presupuesto, siempre a Simvestab le dan las becas completas que ellos solicitan, porque es el único posgrado, al menos ahorita en educación matemática, que tiene la máxima categoría. Entonces, sí es muy importante cumplir los requisitos, que es lo que les mencionaba de los títulos, tienen que ir convalidados, y el promedio de la licenciatura tiene que ser mínimo de 8. Entonces, cuando uno llega a México, sí pasó el caso de una persona en Costa Rica que cuando llegó allá, allá hacen un proceso de conversión de las notas, porque las notas son, el sistema, a pesar de que es de 0 a 10, allá creo que es como que se aprueba con 6, 5 y nosotros aprobamos con 7, algo así. Entonces, hacen un proceso de convalidación, de equiparación de notas, y si cuando hacen el proceso la nota no le queda en 8, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese primer semestre quedaría sin beca. Y entonces puede volver a postular a la beca de la maestría con las notas del primer semestre de la maestría. ¿Qué pasó en el caso de esa persona de Costa Rica que fue y estuvo sin beca ese primer semestre? Que los doctores tienen proyectos de investigación y en ese proyecto de investigación hay dinero. Entonces, entre los doctores apoyaron para que con el proyecto la persona pudiera sostenerse el tiempo que le faltara y postular después a la beca. Entonces, mi recomendación, ¿cuál sería? Que su nota mínimo de Costa Rica tiene que estar alrededor de 83 para que cuando hagan el proceso de conversión, la nota quede en el mínimo, que es lo que piden, que es un 8. Si usted cumple los requisitos de tener un 8 y los títulos convalidados, no va a haber posibilidad de que la beca no esté. O sea, siempre va a estar en Simvestab y en la Universidad Autónoma de Guerrero. Gracias, José Luis. La pregunta de Gabriel era, ¿dónde puedo encontrar los rankings de los centros de investigación? Y además, ¿dónde podía encontrar mayor información sobre los proyectos y las líneas de investigación del Simvestab? Ajá. Sí, creo que esa va muy relacionada con la anterior, ¿verdad? En la presentación que les estoy compartiendo, ahí están los dos links. Está el link de donde saqué la información del ranking. No recuerdo bien ahorita el nombre, cuál es la organización española que hace esa medición. Pero básicamente si uno pone
en el buscador el ranking de centros de investigación, ahí le va a desplegar el ranking 2023, pero también está ahí, ¿okay? En la presentación que les compartí también ahí sale el enlace. Y las líneas están directamente también ahí en la página del CIMBESTAF. Ahí las pueden encontrar las dos, pero fueron las que yo mencioné en la presentación. Gracias, José Luis. Yo creo que con esto vamos a cerrar el día de hoy. Agradecerles nuevamente a Steven, a Milton, a Daniel, a Luciano y a José Luis el estar acá presentes y compartir con nosotros pues de esta información y de estos posgrados. Ojalá que los estudiantes que están aquí y los que faltaron, ¿verdad?, puedan ver la grabación y enterarse y poder postularse, ¿verdad?, para estos posgrados. La experiencia en el extranjero definitivamente enriquece a cada profesional, más allá incluso del ámbito académico, ¿verdad? También como ustedes lo mencionaban, en el ámbito personal y social, pues se enriquece la persona y aporta muchísimo a la luz de la experiencia que se vive en el extranjero. Entonces, de verdad que muchísimas gracias. No sé, Kenneth, si ibas a mencionar algo para poder... No, yo quiero. Esperamos ustedes en Brasil, en Ouro Preto. Es una cultura muy diferente porque tuvimos otra colonización que no fue española, fue una colonización portuguesa, ¿verdad? Entonces, tenemos un otro tipo de cultura. Y es una cultura muy alegre y muy interesante de compartir. Entonces, se puede, si quieres, venga a Brasil y esperamos ustedes con los brazos abiertos. ¿Está bien? Gracias, Milton. Daniel, antes de darle la palabra a Kenneth, perdón, Kenneth. Kenneth primero. De acuerdo, gracias. Adelante, Kenneth. Bueno, primero que nada, que me gustaría mucho agradecerle tanto a los investigadores, a los doctores Daniel, Milton, a Steven, a José Luis, a Luciano, ¿verdad? Y a todos en general, particularmente a la Escuela de Matemáticas por propiciar este espacio, ¿verdad? Porque yo creo que es muy importante que nosotros como estudiantes, como egresados, tengamos este espacio, este conversatorio donde podamos tener miras para ampliar nuestro conocimiento, nuestra formación. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a la Escuela de Matemáticas. Y yo creo que para uno como todavía está en proceso de formación, es muy significativo tener a personas, ¿verdad?, que tal vez uno por ahí ha leído documentos e incluso tener la experiencia de haber conocido 2 estudiantes de la Escuela de Matemáticas que cosecharon, ¿verdad?, sus frutos en el extranjero también, ¿verdad? Y pues vienen a ampliar este conocimiento en uno como recién graduado, ¿verdad? Entonces, de verdad, muchísimas gracias a la Escuela de Matemáticas, a la profesora Yesenia por este espacio y a todos en general. Gracias, Kenneth. Daniel. Sí, también quiero agradecer a todo el mundo y estou muito feliz, very happy por causa de estas interações internacionais que aqui na América Latina nós temos que construir mais puentes entre nós e esquece América do Norte e Europa, temos que construir coisas entre nós aqui. E tenho muita fé, muita esperança por causa de ustedes e, como Milton disse, estamos esperando ustedes aqui em Ouro Preto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Antes de que nos vayamos, no sé si me permiten los que puedan conectar cámara, Milton y demás, para tomar una foto y poderla colocar en el sitio web de la escuela. Esta es sugerencia de José Luis que me parece genial, así que voy a tomarla en este momento. 1, 2 y 3. Bien, perfecto.
a publicarla, agradecerles a todos la presencia. Definitivamente fue un espacio muy rico de aprendizaje y estaremos colgando este video en el sitio de YouTube, en el YouTube de la Escuela de Matemática y en el sitio web de la escuela también, para que otros estudiantes pues puedan tener acceso a esta información. Agradecerles a todos, un abrazo a la distancia y, y pues seguimos en contacto y fortaleciendo los puentes. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes a todos. Y Buenas pura tardes. vida. Pura vida, sí. Chao, nos vemos.